Muy buenas noches, queridos hermanos, Grupo Betel, Iglesia y todos aquellos hermanos que a través de estos medios nos están viendo y escuchando. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para que esta reunión, este culto, sea todo para la gloria del Señor. Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos su nombre, glorificamos su nombre. Usted es digno de honra y de gloria. Sea propicio a cada uno de nosotros. Señor, que podamos poner oído a lo que usted nos habla, Señor. A mí primeramente y a cada uno de mis hermanos. Señor, bendice este culto para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a hacer la acostumbrada oración de intercesión. Es muy importante esta oración porque estamos viendo la respuesta del Señor en todas nuestras necesidades, en los enfermos, en las peticiones. Hemos ido eliminando varios hermanos que han tenido oración por enfermedad y por peticiones. Así que, hermanos, vamos a nombrar. Tenemos separado en 3 grupos. Los de primera línea están todos los hermanos y amigos que tenemos en la lista que están trabajando en el área de salud y es importante porque ellos están expuestos al contagio. Así que vamos a orar al Señor por la hermana doctora Maret,
por el doctor Eddie Apolo, por el doctor Guillermo Ayares, por el doctor Rafael Riquelme, por la doctora Giancarla Gambi, por las hermanas Ruth y Helen del Águila, matrimonio Alonso y Leticia, la hermana Patti y el hermano Moisés, el hermano Nelson Venegas, mi hijo Rafael y su hija Javiera, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higueras, Javiera Aravena, y también incluimos los conductores de la locomoción colectiva, que también ellos están muy expuestos a contagio. Tenemos la lista de enfermos, esta lista es un poquito más larga. Tenemos Mari, Victoria Fritz, Pastor Zacarías Romero, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Elena Soto, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana y la Vaca, Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Alejandra Tapia, Juan Silva, Patricio Frías, Rosario Collao, recuperándose de una intervención, Jessica Fuente Alba, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonidas Campos Yasquén, Yanna Chávez, Ana Vera, Isabel García y Daniela Jorquera, y por una joven que hemos estado pidiendo, que el Señor ha comenzado allí a obrar en su vida, en su enfermedad, en una fuerte depresión en que está. Gracias al Señor por ello. Y las peticiones, hay peticiones, la hermana Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Bastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Marco Román, familia Valdivia Yanquín. Ya bendecimos al Señor porque la hermana Priscila daba testimonio de que la hermana que estuvo hospitalizada con mucha gravedad se llama Ernestina, y ella ya está en su casa. Bendecimos al Señor por ello. También ponemos a la anciana Celia Bernal, a mi hermano Juan Foster, y dejo un espacio para mi hermana Herminia Silva. Yo les comuniqué a través de la página del grupo que nuestra hermana, ella está hospitalizada allí en el hospital de Maipú, el hospital del Carmen, ahí en Maipú. Hermano, oremos al Señor. El diagnóstico que ella le dieron es un accidente cerebrovascular, pero esperamos en el Señor que su pronta recuperación. Así que todos, hermanos, cuando yo hago esta oración ahora para el culto, pero no todos ven el culto a la misma hora, por lo tanto les voy a pedir que cuando lleguemos a esta parte de la oración, usted también pueda orar al Señor. Hermanos, vamos a orar en la presencia del Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Vamos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Te pedimos primeramente por este grupo de gente que está trabajando allí en el área de salud. Te pedimos que sea tu manto de gozo, de alegría, y tu cobertura sea, Señor, con ellos, guardándoles, vigilándoles y proveyendo todo lo que sea necesario para que ellos no sean contagiados. Ayúdalos, Señor, porque hasta aquí tú les has guardado, les has bendecido. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. También por los conductores de la locomoción colectiva. Allí hay muchos de nuestros hermanos, algunos familiares que son conductores. Te rogamos también tu bendición sobre ellos. Los libres, Señor, de todo contagio, que ningún mal llegue contra ellos. Por Jesucristo nuestro Señor, le pedimos
estas bondades. También ponemos a los enfermos, Señor. Hay una larga lista de enfermos. Señor, es necesario, Señor, que nosotros podamos clamar a ti, sabiendo que hay una gran respuesta de parte tuya. Tu oído está atento al clamor de los que invocan tu nombre. Señor, bendícele, ayúdale, guárdale, Señor, y cualquiera sea el género de enfermedad, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Ahora mismo sean librados por Jesucristo nuestro Señor, y te pedimos tu bendición también sobre cada una de estas peticiones, necesidades, Señor. Son de distinta índole, pero tú sabes y conoces, Señor, los corazones. Te pido que tú les guardes, les bendigas, Señor, y les concedas de acuerdo a tu voluntad su necesidad. Por Jesucristo nuestro Señor, te agradecemos todo esto, Señor, sabiendo que tu respuesta es muy importante y es, Señor, de mucho valor, porque ahí está la solución, y está la salud, y está, Señor, todo tu cuidado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, también quería aprovechar este momento para un momento de agradecimiento. Que el Señor les bendiga por su preocupación, sus saludos, su llamada, hermanos, su WhatsApp, todo. Una gran cantidad de saludos que, hermanos, nos dieron y me dieron en el día de mi cumpleaños. Gracias. Y también, hermanos, agradecer por el saludo, por el video que mandaron también. Y ayer lo subió mi hermana Patti, lo subió a la página de WhatsApp. Así que les agradezco y les bendigo en el nombre del Señor. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor también sea poniendo su bendición sobre cada uno de ustedes. También, hermanos, tengo un aviso y es con respecto a la reunión del día miércoles. La reunión del día miércoles, una reunión por plataforma Zoom. Hermano, les voy a pedir que puedan también conectarse. Es muy importante, han estado muy bonitas, hermano. Hacemos mucha oración, tenemos una reflexión de la palabra y también testimonio de las misericordias del Señor con nosotros. Hermanos, así que yo les pido en el nombre del Señor que también puedan colgarse, hermanos, meterse a la página, porque es de mucha bendición. Hermanos, también aprovecho también de saludar a mis hermanos de Batuco, a mis hermanos de los Romeros y a todos los hermanos a los cuales les son enviados los cultos. Y también un especial saludo allá a Quinta Región, a Quilpué, a mi hermana Emita Becerra. Ellos son fieles hermanos asistentes al culto y le agradezco, hermanos, sus bendiciones también. Dios les bendiga y bueno, sigamos adelante porque el Señor es con nosotros, con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, y ahora viene la parte más importante de todo servicio. Todo es importante, es bonito, pero más bonita es la palabra del Señor, que viene a ayudarnos, a aconsejarnos y muchas veces a corregirnos también, pues, hermano. Sí, la palabra también es para eso. Así que hoy día vamos a estar leyendo, hermanos, la palabra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, del versículo del 1 al 9. Versículo del 1 al 9. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas
llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Hasta allí la lectura de la palabra. Hermanos, en esta parte yo no quisiera, la hemos hablado otras veces, la hemos predicado, no quiero tomar esto como centro de la predicación, sino abocarme, hermanos, a ver las diversas situaciones y circunstancias en que los hijos de Dios se ven abocados. En este caso vamos a hablar, hermanos, de 3 personajes, ¿no? Hay muchos, pero yo tomé estos 3. Tomé al profeta Isaías, tomé al profeta Jeremías y también tomé al apóstol Pedro. Entonces, hermanos, en un principio, ¿no es cierto? En un principio, a través de lo que hemos leído en esta palabra, para de ahí derivarnos al explaye del mensaje, hermanos, vemos que Isaías vio algo grande, la visión de Isaías fue extraordinaria, ¿no? Y, hermanos, él vio estos seres celestiales que andaban allí en el templo, dice, y su falda y llenaban el templo. Y, hermanos, y ahí dice que él, frente a tan grande manifestación de la presencia de Dios, él pudo, por misericordia, el ver, ¿no es cierto?, la grandeza de Dios y la pequeñez de él, porque él dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Pero en el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, frente a tal reconocimiento, frente a tal, hermanos, confesión, ¿no? Es una confesión de su condición para ver tan grande manifestación de la presencia de Dios. Entonces, allí, hermanos, dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando sobre él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y entonces después dice, oí la voz del Señor. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? 2 preguntas. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?
la pregunta profunda que le hace Dios al profeta. ¿Y qué dijo él? Ya él había sido limpiado, él había sido perdonado, había sido transformado por la gracia de Dios. Y entonces dice el profeta, respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces ya había una comisión que él tenía que cumplir ahora por las instrucciones que Dios le dio. Hermano, fue tremendo el momento en que Isaías hizo esta decisión de que fuera él el enviado. Era como quien dice una visión directa para él. Hermano, qué lindo, qué importante. Si nosotros vamos haciendo analogías con respecto a esto, un día también el Señor nos llamó, se presentó con su grandeza a nuestras vidas, siendo tan grande y nosotros tan pequeños. Él se presentó y nos llamó y nos perdonó y nos hizo nuevas criaturas. Entonces, pero no por el hecho de ahí llegar ahí, sino que la disposición ahora, la disposición del profeta fue, heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermano, qué maravilloso, qué maravilloso. Después Dios le da instrucciones para que funcione, tenía que ir ahí y él se encontró con muchas dificultades. Como todos los hombres de Dios se encuentran abocados a muchas dificultades en el caminar, ¿no es cierto? Entonces, hermano, vemos que Isaías se encontró y pues, por ahí les decía, este pueblo es un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo, su corazón está lejos de mí, de labios me honra, decía, pero su corazón está lejos de mí. Hermano, entonces se fue encontrando con esto y fue entrando un poco de desilusión a él, ¿no? Pero después tomó fuerzas de nuevo, ya tomó fuerza y podemos, como se le designa a él, el profeta evangelista, porque él habló en los capítulos 53 y ahí en varios capítulos habló él sobre el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y hermanos, bien, ese es el primer personaje. Yo quería tocar también, hermanos, el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 8, lo vamos a leer. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 8, y después nos saltamos uno en el mismo capítulo, ¿ya? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Qué importante, hermano, ¿Se fija? Es importante. Es parecido, ¿no es cierto? A Isaías lo tocó un carbón encendido, porque él confesó que era inmundo de labios y habitaba en un pueblo corrompido, en el fondo corrompido. Y aquí el profeta Jeremías es un poco más humilde y él le dice, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Él mostró toda su integridad frente a Dios, pero Dios que conoce los corazones, Dios que sabe que por qué nos ha llamado,
él le dice también a Jeremías, no temas delante de ellos, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hermano, el Señor cuando nos llama, cuando nos manda, nunca nos va a dejar solo, como quien dice, ya vayan nomás, vayan, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes el pasaje allí en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor manda a los 70 y le da instrucciones, ¿ya? Les da instrucciones y les dice, no llevéis bolsa ni alforja, no saludéis a nadie por el camino, y cuando no te recibiereis, sacude los pies, los pies tu calzado. Todo eso le dio al Señor. Y hermano, ahora, cuando volvieron estos 70, y yo con esto quiero demostrarles que el Señor nunca nos va a dejar solos, nunca nos va allí al garete allí, ¿no? Sino que va a estar siempre preocupado. Si Él nos manda, Él va a vigilar y va a respaldar ese mandato. Entonces, hermano, y vemos allí a los 70 cuando volvieron, venían tan contentos, ¿no? Tan contentos. ¿Por qué? Señor, si ni los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjese, hermano, ¿eh? Entonces, qué importante, ¿ya? ¿Y qué les dijo el Señor? Qué bueno, lo aplaudió. No, el Señor, no esperemos aplausos del Señor. La bendición la envía por cualquier medio, ¿ya? ¿Y sabe por qué? Porque Él les dijo, yo veía, confirmando lo que ellos hacían, yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿Se fija, hermano? Entonces ellos vencieron. ¿Por qué? Porque cumplieron lo que el Señor les había dicho, un instructivo. Entonces, hermanos, qué importante, qué importante cuando le dice a todo lo que yo te diga, dirás tú, y a donde te enviare también irás. Entonces, hermano, vemos allí al profeta, ¿cierto? Al profeta Jeremías. Quedamos en el profeta Jeremías, ¿no es cierto? Él también cumplió el ministerio, tuvo un ministerio bien fuerte, mucho antagonismo, ¿ya? Mucho antagonismo. Ya lo vamos a ver posteriormente para ver la otra parte, ¿eh? Estamos viendo la primera parte, ahora vamos a ver Pedro. El Señor, ¿no es cierto? Dice que andaba allí y veo que estaban los pescadores trabajando, ¿ya? Se fija, hermano, hay una situación que siempre me ha llamado la atención. Nunca el Señor llamó personas que estaban inútiles, que estaban allí sin hacer nada. ¿Qué estaba haciendo Pedro con su hermano y con los otros hermanos, los pescadores? En una actividad estaban allí viendo las redes, ¿ya? Y el Señor, entonces, en el capítulo 4 de Mateo, versículo 18 al 20, ¿ya? Mateo 4, del 18 al 20. Dice así, del 17 vamos a leer. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Se fija? El Señor los llamó allí, a Pedro, a Simón y a Andrés, su hermano. ¿Ya? Entonces, dice ellos, entonces dejando al 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ya no iban a ser pescadores de peces, sino venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres.
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, ¿ya? Después, si usted sigue la lectura más abajo, ve que llamó a otros más, ¿no es cierto?, a los hijos de Zebedeo. Entonces, pero aquí me llama la atención, ¿no es cierto?, el llamado que se dirigió a Pedro. El Señor tiene muy buen ojo para elegir, hermano, ¿ya? Y vio en Pedro un hombre rudo, pero un hombre dispuesto, ¿ya? Y ahí está, pues. Dice, y dejaron las redes y le siguieron. Entonces, hermanos, pero en todos estos casos, nosotros nos encontramos, hermanos, con situaciones propias del caminar, ¿ya? Isaías, yo les decía, estuvo defraudado, estuvo ahí muy bajoneado, pero el Señor, que es el que nos da la fuerza, dice que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Entonces, vemos que Él renovó la fuerza, y allí Isaías pudo terminar su ministerio como profeta en forma muy grande. Isaías era un gran hombre, un hombre de la realeza, dice la historia, era un hombre importante en cuanto a la carne, en cuanto como persona, pero Dios lo utilizó para grandes cosas, ¿ya? Para grandes cosas. Y vemos, entonces ahora, analicemos la actitud de Jeremías. Jeremías, ¿no es cierto?, él dice que él dijo, ay de mí que soy niño, en fin. Y no fue un teatro que hizo, sino que él presentó su condición frente a Dios, ¿ya? Porque era Dios que lo estaba llamando, ¿ya? Entonces, ¿y qué le dice? El Señor le dice, ¿cómo le dice? ¿Ya? Desde el primer día, desde cuando estabas en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces, hermano, ¿qué pasó ahora con decisiones posteriores? ¿Ya? Isaías tuvo algunos problemas, ¿no es cierto? Y se defraudó un poquito. Ahora vemos a Jeremías. Él, ¿qué es lo que pasó con él? El ministerio que Dios le había dado era ese, ¿ya? Pero el hombre es persona también, es carne, y se siente, se duele. Y aquí vemos la actitud que tenía él, hermano, después de haber estado allí hablando y era un poco fuerte. Dios le habló, ¿no es cierto? El otro día hablábamos de que fuera a la casa del alfarero, porque él estaba corrigiendo la función que tenía el pueblo de Israel. Pensemos que él fue parte de los profetas que estuvieron cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo allí, hermanos, con Nabucodonosor, ¿no es cierto? Allí en Babilonia. Entonces, hermanos, él les enseñaba, les daba a conocer, les instruía, pero lo que yo les decía, el pueblo era rebelde, ¿ya? El profeta Isaías les decía todos los días, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, ¿ya? ¿Y cuántas veces nosotros caemos también, hermano, en rebeldía y en contradicción a lo que Dios nos está enseñando, a lo que Dios nos está demandando? Entonces, vemos, hermano, allí a Jeremías, ¿no es cierto?, que él, en Jeremías, capítulo 1, 16, 19, y después vemos el capítulo 20, ¿ya? 1, 16, 19. Y esto es para que lo meditemos mientras tanto, ¿eh? Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, ¿ya? Ojo, ¿eh? Contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron, ¿ya? Entonces eso es cuando el cristiano se está desviando de la verdad del Señor. Aquí no se trata de estar prendiendo velas ni una, pero hay actitudes,
¿ya? Actitudes, que amamos más otras cosas que al Señor. Bien, eso lo vamos a ver al final como una conclusión, y en el capítulo 20 de Jeremías vamos a ver la actitud que tuvo Jeremías, hermanos, frente a las situaciones adversas que tuvo. Dice, tuvo problemas con un sacerdote, Pasur, ¿ya? Que ahí estaba, lo amenazó, lo tuvo preso, lo azotó, ¿ya? Y ahí entonces, imaginémonos todos esos sufrimientos que tuvo, ¿ya? Y él dice en el capítulo 20, versículo 7, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Fíjese, la decisión, no hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosles. Todos mis amigos miraban, si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevalecieron contra él, y tomaremos de él nuestra ventaja. Y ahí entonces él, después de todo esto, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Allí estaba, se fija, la respuesta del Señor. Vemos primero que él está en un lamento, y no es para menos, no es para menos. Él no encontró solamente adversidad, pero él decía, me seduciste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y él daba a conocer, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Encontrémonos, muchas veces el cristiano se encuentra con esas situaciones, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio. ¿Cuántas veces en la misma familia, usted hermano, hermana, le ha hablado a un familiar, ya me venía a hablar, estáis locos, estáis locas? ¿Se fija, hermano? Eso es un escarnio que la gente hace contra nosotros, que somos hijos de Dios. Pero ahora la decisión de Jeremías, fue un poco fuerte, ¿ya? Dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, ¿ya? Esa era su decisión, la decisión mental, podríamos decir, frente a tantas situaciones adversas. Pero no obstante, ese no obstante es importante, ¿sabe por qué? Porque había algo, ¿ya? Había algo. Dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Fíjese, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Claro, el Señor nunca te va a dejar, hermano, hermana, nunca te va a dejar. Frente a toda esta adversidad, frente a todas estas situaciones en contra, Él no te va a dejar. ¿Por qué? Porque Dios, Él vive en nosotros. A través de su Espíritu Santo, Él vive en nosotros. Por lo tanto, hermanos, cualquier decisión así muy rápida que podamos nosotros querer tomar, vamos a fracasar. Porque Dios te va a decir, ese no obstante nos indica
que no estamos solos, que la cosa no es mental ni de emoción, sino que es de espíritu, ¿ya? Dice que el Señor, dice que desde que creímos, fuimos salvos y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello está ahí. Aquí el profeta decía, había no obstante, dice, y allí está la respuesta, ¿no es cierto?, a la seducción de Dios. Dios nos seduce con mucho amor, con mucha bondad. Y no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Y eso no se lo puede sacar nadie, hermano, hermana. Nadie te lo va a sacar. Tenemos que estar ahora expuestos a todo esto, ¿ya? Pero pensemos que el Señor es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿qué es contra nosotros? Entonces, hermanos, y traté de sufrirlo y no pude, ¿no? Y él ahí veía hasta los amigos, ¿no es cierto? Yo siempre digo cuando hablo de esto, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Ah? Los amigos ahí estaban murmurando, mis amigos miraban, si claudicaría, si acaso tiraría la esponja, como decimos nosotros, ¿eh? Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza, ¿ya? Miren los amiguitos, ¿eh? Bueno, tengamos cuidado con los amigos, hermanos, ¿eh? Tengamos mucho cuidado, hermano, hermana, con los amigos y con las amigas, ¿ya? Entonces, pero ahora el convencimiento que Dios trae a su corazón, le dice, mas Jehová está conmigo, Jehová está conmigo, ¿ya? Como poderoso gigante, ¿ya? Entonces, ¿se da cuenta? Frente a todas estas adversidades, pensemos, pero Dios está conmigo. ¿Cómo? Como poderoso gigante, ¿ya? Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Dios le dio el convencimiento. Todos aquellos que están contra ti, hermano, si no se arrepienten, van a tener dura lucha, duras pruebas, ¿ya? Nosotros no podemos deseársela, ¿no? Porque el Señor nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que bendecir y no maldecir. Por lo tanto, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Por lo tanto, no esperemos nosotros, hermano, sino que esperemos la respuesta del Señor. Hermanos, el profeta dice, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, ¿ya? Entonces, hermanos, qué importante, ¿no? Analizar. El Señor nos llamó, pero debido a circunstancias de la vida, en el caminar, se producen estos problemas, los mismos que tuvo Jeremías, ¿no? A lo mejor no tan grandes, pero se producen. Pero nosotros no podemos pensar que vamos a dejar de lado lo que el Señor nos ha dado, hermano. Fíjese que llegamos ahora, y la última parte es Pedro, ya, en el capítulo 20, vemos el capítulo 1 de Mateo, en el capítulo 4 de Mateo, cuando el Señor llama a Pedro, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Ya, y Pedro ya lo siguió con Andrés, su hermano, ya. Pero transcurrió el tiempo. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 3. Miren lo que dice. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos estaban reunidos allí, ¿no es cierto? El Señor se manifestó después de haber muerto, se apareció a ellos y estaban ahí reunidos, dice. Se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos y nombra a todos.
Pero el versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Ya, estaban ahí, Pedro como buen líder lo arrastró a una mala situación. ¿Ah? Voy a pescar, dijo Pedro. No les dijo, yo los invito, no, voy a pescar. Y nosotros, y como él era un líder, no, vamos nosotros también contigo. Y fueron, ya. Pues. Pero ellos no pudieron pescar nada. No pudieron pescar nada. ¿Ya? Y fíjese que es importante esto. Y después, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Ya? Y les dijo, hijito, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la veían sacar por la gran cantidad, que eran 153 peces. ¿Ya? Hermano, ¿qué pasa? Aquí se produce uno de los últimos milagros del Señor, porque la pesca normalmente es de noche. Dice, estuvieron toda la noche y no pescaron nada. ¿Ya? Pero llega el Señor ahí. Y el Señor les da una orden, le dice, echen la red. Echen la red a la derecha y ahí van a encontrar. Y efectivamente, bueno, hermano, la llenaron de peces. ¿Ya? Entonces, hermanos, Juan, ¿no sé? Juan es el discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando yo que era el Señor, ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces, hermanos, ya llegaron a tierra, ¿no es cierto? Esto estoy tomando parte de una predicación que tuvo el hermano Jaime, pero yo quiero, la palabra nunca envejece, siempre es nueva, ¿ya? Y yo estoy ahora hablando de actitudes, de actitudes de hombres de Dios. Y hemos visto a Isaías y hemos visto a Jeremías. Ahora vamos a ver la actitud de Pedro. Pedro, entonces, sacaron la red a tierra, dice, ¿no es cierto? Y el Señor les tenía preparado, ¿ya? Le tenía preparado, dice, un pececito allí, asadito, a las brasas, ¿qué le parece? Entonces les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿No? Se hicieron los lesos, podemos decir en buen chileno. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban transgrediendo algo para lo cual el Señor ya los había comisionado para otra cosa, no para estar ahí en los peces. Entonces hermano, dice que el Señor tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. ¿Ya? Y dice que era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces ahora, hermano, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa ahora? La actitud de Pedro. ¿Ya? Pedro obedeció el llamado. Pedro le dijo que ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Y vemos que en los 3 años y medio que duró el ministerio, él siempre estuvo como un baluarte al lado del Señor. Cometió algunos errores, pero propio del impulso que tenía, de la fuerza que tenía él. Era un hombre rústico, fuerte. ¿No? Entonces, hermanos, lo único que me llama la atención, lo que más me llama la atención de este pasaje, es que el Señor no le dijo Simón Pedro, sino que le dijo no le dijo Pedro, sino que le dijo Simón, hijo de Jonás. O sea, lo volvió al tiempo antes de llamarlo. Es importante, es un detalle importante. Pero aquí vemos la decisión de Pedro.
una decisión quizás, hermano, muy apresurada, ¿ya? A pescar voy, o voy a pescar, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, hermanos, frente a eso nos encontramos, hermanos, con una situación muy tremenda. Yo les dije como conclusión, Jeremías 1, del 16 al 20, del 16 al 20. Vamos a tomar esa conclusión, ¿ya? Y es muy importante, hermano, ¿ya? Dice: a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le exige Dios? ¿Qué es lo que exige Dios? Obediencia. No te quedes callado. Si yo te digo que tienes que decirle esto, tienes que decírselo, porque si no yo te voy a quebrantar delante de ellos, ¿ya? Entonces, hermanos, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, hermanos, estamos en este camino. Hermanos, el Señor un día nos llamó, pero muchas veces, por situaciones a veces que no tiene nada que ver el Señor. No, yo no me voy porque tuve problemas con la hermana, porque tuve problemas con el pastor, Pero hermana, el problema no es el pastor ni la hermana. El problema somos nosotros mismos a veces, ¿no? Y nuestras decisiones, no podemos tomar decisiones apresuradas. Vemos, Jeremías tomó una decisión apresurada. El profeta Isaías se molestó, se estuvo un poco decaído. Pedro tomó una decisión equivocada. No lo que el Señor le había dicho, sino que él tomó su propio. Entonces dice el profeta Isaías, Jeremías, en el 1:16, dice: con los que me dejaron. Algo estaba en ellos y ellos dejaron aquello. Nosotros estamos en el Señor. Hermano, no podemos dejar al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a estar expuestos a muchas situaciones. Yo no quiero predicar un evangelio de terror, no, hermano, sino que lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, es importante. Si tú estás allí un poco afligido, dolorido quizás por esto, por cualquier situación, hermano, piensa que el Señor está por encima de todas esas situaciones. ¿Sabes? A veces hay situaciones, la otra vez hablaba yo, a veces hay problemas de orden familiar, ¿ah? Están disgustados el papá con los hijos con los papás, la mamá, los hermanos, pero eso no es motivo para dejar al Señor de lado, ¿no? Hermano, es el Señor el que arregla estas situaciones. Tenemos que echar a los pies del Señor esas cargas. Echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. ¿Ya? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces todo eso lo va diciendo el Señor. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él nos llamó un día. ¿Se fija el llamado que le hizo a Jeremías? Cuando estaba en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Hermano, el Señor a ti te ha llamado, a nosotros y a cada uno de nosotros nos ha llamado para que vayamos y sigamos adelante. Tropiezos van a haber, pero el Señor es más grande que mi tropiezo. El Señor es más grande que mi problema. El Señor es más grande que mi enfermedad. El Señor es más grande que cualquier situación adversa. Por lo tanto, hermano, decidámonos
a continuar en esto tan maravilloso que es el Señor. El profeta, me da gusto escuchar, leer al profeta, porque cuando dice, porque mi Dios está como poderoso gigante conmigo. Así el Señor está contigo, hermano, hermana. Levántate, levántate, ¿no es cierto? Y tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales, ¿ah? Háblales. No te quedes callado, háblale. ¿Sí? Si no estamos hablando lo nuestro, estamos hablando lo santo, lo puro, lo verdadero, estamos hablando de las salvaciones, estamos hablando de Cristo, nuestro Salvador. Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga. No nos desviemos por ningún motivo, no nos desviemos de este camino tan maravilloso que es el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor, en su gran amor y misericordia, les bendiga, les acompañe con su gracia. Y hermanos, sigamos adelante. Les insto a que sigamos adelante. Levantémonos, tomemos, ¿no es cierto?, las armas de la fe para luchar. Hermano, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias porque en su gran misericordia usted nos enseña, nos habla, nos recuerda a través de su gracia y de su Espíritu Santo, nos recuerda todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a que nuestras decisiones no sean decisiones, Señor, por las nuestras, sino sean todas afirmadas en tu gracia bendita. Padre, bendícenos y ayúdanos cada día para ser fieles a tu causa. Por Jesucristo nuestro Señor, te agradecemos estas bondades, hoy y siempre. Amén y amén.